dado que esta organización agrupa a los propietarios de las empresas que hacen el turismo, aerolíneas, líneas navieras, cadenas hoteleras, creo que tienen, y que son quienes están en la operación, digamos, no en la administración, sino en la operación de la actividad turística, creo que tienen un poco más digamos, de proximidad a tener una solución consensuada. Todavía ayer vi las diferentes vertientes que hay, las diferentes asociaciones que están planteando soluciones o medidas que no parecen apuntar a una solución única, entre pasaportes sanitarios, entre tarjetas, entre aplicaciones, pero pues no se ve quién pueda guiar, no se ve ahí un liderazgo de quién pueda dirigir a encontrar, a hacer converger todas estas solicitudes. En el programa de la cumbre está planteado el tema, se espera que se haga un pronunciamiento acerca de hacia dónde caminar para poderlo encontrar, porque pese a que ha transcurrido más de un año, seguimos viendo todos los días todavía medidas restrictivas, barreras físicas, restricciones de viajes, confinamiento todavía, además en países que pensaríamos que ya tendrían que haber superado esta etapa, como algunos países de Europa y Canadá, que son quienes están, Canadá endureciendo cada vez más sus medidas de confinamiento y su vigilancia policíaca de que la gente cumpla el confinamiento. Entonces, yo no veo cerca, probablemente lo que se emita ahora y lo que salga, lo que resulte de esta cumbre en Cancún, sea simplemente el llamado a la eliminación de las barreras a través de sentarse de común acuerdo. Por lo menos, yo creo que quedan 4 o 5 propuestas que están ahora en la mesa, que debiera ser más sencillo que puedan reunirse a trabajar para tener la solución que sirva y que sea aceptada por todos. Bueno, yo creo que nosotros somos en el estado de Quintana Roo un caso muy particular, porque este es un estado donde la economía depende en más de un 80% del turismo. Por eso todas las decisiones fueron tomadas en función de la actividad turística, y no solamente por protegerla, sino porque de esa manera se protegía la economía de la mayor parte de la población del estado. Quintana Roo fue uno de los estados más afectados en México por la pérdida de empleo. Más de 100,000 puestos de trabajo se perdieron. Y el que no hubiera un plan específico para la reactivación turística forzó a nuestro estado y al gobernador, primero, a declararla una actividad esencial, de manera que no tuviéramos que esperar, sino que aquí en México se estableció un proceso de reactivación con limitaciones en 4 colores, del rojo al verde. Y en el rojo solo podían funcionar las actividades que fueran esenciales, que eran las relacionadas con salud, con alimentación, con seguridad pública. Bueno, ante el avance de los días y de las semanas y la gravedad de la gente sin trabajo y sin la posibilidad de tener un ingreso, se decide primero, ese fue un gran acierto, el declarar al turismo como actividad esencial que le permitiera trabajar en el semáforo rojo, pero le permitió trabajar de manera interna, es decir, los hoteles volvieron a reclutar a su personal para educarlos en las nuevas medidas que se iban a tomar, y todo el mes de mayo, y esta es la segunda gran cosa que se hizo, fue desarrollar tomó la forma de una certificación en el acopio de todos los protocolos que se habían visto funcionar en diferentes organizaciones, algunas cadenas hoteleras, la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Turismo. De entre todos se prepararon la certificación en protección y prevención sanitaria. Más de 7,000 empresas en el estado se afiliaron. Empresas de transporte turístico, hoteles, restaurantes, guías de turistas, marinas, casas de buceo. Es decir, todas con las que tenía que tener contacto el viajero. Se definieron criterios de operación para cada uno de ellos que permitieran ir reduciendo el riesgo de contagio. Y esto permitió reabrir al turismo el día 8. Fíjate que del 8 de junio al final de marzo recibimos ya más de 5 millones de visitantes. Es poco, digamos, para lo que solía llegar en estos meses, digamos, al estado, pero es muchísimo considerando el momento actual de la pandemia.
porque pese a recibir 5 millones de personas, no se dio nunca en el Estado escenarios de brotes, de contagios entre personal turístico y todo, con la marcada excepción del grupo de estudiantes argentinos. El Estado de Quintana Roo representa menos del 1% de los casos de contagio de todo el país. Los niveles de ocupación hospitalaria andan rondando el 10%, de manera que han funcionado las medidas de protección, la comunicación que se ha hecho y el recordatorio de que en la medida en que vamos nosotros reactivando la industria turística, pues se va reactivando la economía y eso va beneficiando a toda la comunidad y es algo que se nota. Y yo lo veo todavía muy poco cercano a la puesta en operación práctica. Hoy por hoy el estar vacunado en los Estados Unidos no sirve, no se toma en cuenta, no es ni siquiera un requisito a la hora de abordar. Se sigue exigiendo la prueba negativa para poder tomar un vuelo. Entonces, yo creo que el tema de la vacunación va a estar, digamos, aportando solamente un grado de confianza personal para decir que si yo ya tengo mi vacuna, corro menos riesgo, entonces estoy en condiciones de poder viajar a otro lugar, independientemente que ahí estén vacunados o no, porque el protegido soy yo. Entonces, y vamos a ver también un tema pues, que en mercadotecnia le llaman de demanda retenida. Toda la gente que está, no solamente con ganas de viajar, sino harta un poco de estar encerrada y con posibilidades económicas de hacerlo, se espera que haya un gran rebote en la demanda de viajeros de los Estados Unidos, que todavía siguen teniendo restricciones para ir a otras partes del mundo. Todavía no pueden volar a Europa, no pueden ir a Canadá, no se pueden subir un crucero. Entonces, creo que vamos a ser todavía por un rato beneficiarios aquí en el Caribe mexicano de esa ansiedad por viajar y ante la falta de otras opciones que nos siga, digamos, beneficiando en este proceso de recuperación. Mira, yo creo que sí hay muchos grandes perdedores y los perdedores están, primero, digamos, en el tema de las aerolíneas. El tema de la aviación mundial ha sido siempre un tema que estaba ya en el filo de la navaja antes de que todo esto sucediera. Muchas empresas aéreas estaban operando o muy cerca de operar con números rojos. En México tenemos un caso de una aerolínea que no ha podido regresar a volar, que es Interjet, y lo mismo sucederá con muchas otras que ya no pudieron recuperar y rehacer sus operaciones. Está pasando en muchas partes del mundo. Mucho de la aviación internacional estaba basada en el arrendamiento de aviones, es decir, las aerolíneas no eran las propietarias de su flota, tenían muchos aviones arrendados, y estas empresas, que eran empresas multimillonarias, que eran las propietarias de las aeronaves, que se daban el lujo era un gran activo el tener aviones, y ahora se volvió un problema. Ahora hay aviones estacionados por todas partes del mundo. Bueno, ahí hay algunos de los grandes perdedores y aun cuando se levante, no todos van a poder implementar nuevamente las rutas y las conexiones. También hay muchos operadores turísticos y esto, pues digamos que no desenmascaró, sino digamos que desnudó a quienes tenían un poco estricto manejo financiero de sus negocios. En la operación turística se mueve mucho dinero del pasajero, que lo adquiere la gente de viajes, que tiene que pagar todos los servicios que va a tener. Y acostumbrados a un cierto flujo regular en el que yo tengo dinero para pagar el avión, para pagar el hotel, para pagar las excursiones, y voy debiendo y voy tomando mi dinero de ahí, de pronto se suspende. Hay hoy por hoy muchos hoteles y muchas empresas tienen unas cuentas por cobrar tremendas, algunas de ellas que serán imposibles ya de cobrar. Hay una gran pérdida en muchas empresas, algunas que las podrán asimilar, otras que no, porque muchos desaparecieron. En el tema de los destinos, y me cuesta un poco más de trabajo hablar de mis colegas, pero pues hemos puesto mucha atención a qué están haciendo en los diferentes lugares para tratar de aprender. Y uno siempre aprende de los aciertos y también de los errores de los demás. El tema de las restricciones. Quienes tuvieron una actitud, digamos, dudosa o insegura, abrieron, cerraron, obligaron restricciones, se les cayó el mercado, las cancelaron, luego ofrecieron algunas cosas, ofrecieron seguros gratis, provocaron el cierre y la pérdida de confianza. Hoy por hoy las operaciones están limitadas, la operación turística está muy limitada en el mundo. Se habla mucho, yo difiero de esa sensación de que cuando pase la pandemia,
Yo creo que es difícil pensar en el día que se dé un banderazo que se diga hoy se terminó la pandemia. Esto va a durar de manera indefinida y va a ser una cuesta abajo, pero se va a tomar un tiempo. Pero suponiendo que lo hubiera, en ese momento decir hoy se acabó la pandemia, va a haber muchas bajas en el campo de batalla, de manera que la competencia yo creo que se va todavía a reconfigurar. Vamos a empezar a construir de nuevo. Creo que muchos nombres muy antiguos y sólidos de la industria turística ya no van a seguir en el juego. Tal vez la parte clave de nosotros, esto nos cambió radicalmente nuestra manera de hacer nuestro trabajo. Nosotros hacíamos presencia en ferias que ya no se pudieron hacer, un marketing dirigido al público y mucha interacción con turoperadores y con agencias de viaje en línea. Todo eso cambió. Nuestra estrategia fue enfocar nuestros esfuerzos en reactivar los vuelos. Y toda nuestra estrategia del año pasado ha sido trabajar con las líneas aéreas. Tenemos una relación y plataformas digitales como esta que nos permite hablar a la distancia, nos permitió tener reuniones permanentes con aerolíneas de todo el mundo, compartir información y, bueno, pues esta gran alianza que se fue haciendo de ir ayudándonos con lo poquito que teníamos, pues fue fortaleciendo este lazo. Hoy por hoy, nuestra alianza más importante ya no es el turoperador o la agencia de viajes, porque tampoco tienen muchas opciones para vender. Nosotros necesitamos establecer la ruta aérea para que hubiera una posibilidad de venta. De otra manera, por bonito que esté nuestro destino y los cuartos de hotel, la gente no tendría cómo llegar o cómo llegar. Bueno, la manera de distribución de nuestro presupuesto sí ha tenido cambios radicales. Para empezar, se ha incrementado sensiblemente la proporción de toda nuestra mercadotecnia que se hace a través de medios digitales. Es decir, a través no solamente de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales, sino a través de toda la publicidad que se transmite a través de medios digitales, de portales de noticias y de socios aliados en centros comerciales en los Estados Unidos, con las aerolíneas. Se disminuyó muchísimo nuestra participación en ferias, que prácticamente no han habido. La próxima Fitur en mayo debe ser la primera. Todo eso se ha modificado y las acciones cooperadas que hacíamos antes con turoperadores ahora se están haciendo con aerolíneas. Digamos que compartiendo con ellos un poco esta situación de echar a andar rutas nuevas. Eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que esas son el giro hacia lo digital. Y también algo muy importante, hemos hecho, desde que se constituyó nuestro Consejo de Promoción hasta ahora, estamos en la construcción de un sistema de inteligencia de mercados que para este 2021 se está consolidando y que nos da una información extraordinaria, que nos permite mucho orientar nuestros esfuerzos. Podemos llegar ya a saber hasta el código postal y la colonia donde vive el viajero que viene de alguna parte de los Estados Unidos para focalizar muy bien los perfiles de nuestro visitante y hacia dónde dirigimos, porque la publicidad digital nos permite esta focalización tan específica. Pues mira, Juan, desde hace un año que los futurólogos y los que tienen bolas de cristal predijeron este cambio y dijeron que el ser humano necesitaba encontrarse consigo mismo, lo cual eso es cierto, y que iba eso a significar un cambio en la actitud de los visitantes, a mí me pareció que no sería así y digo, el tiempo lo ha demostrado. Siempre había viajeros y además es un problema generacional. Las generaciones más jóvenes viajan por razones diferentes. Ahora viajan para comer mejor, para tener una experiencia diferente del tradicional. Sin embargo, las encuestas hasta ahora, justamente de las OTAs y las búsquedas en el Internet, nos siguen diciendo que la gente está buscando destinos de playa y de sol. La gente necesita en este momento descansar, necesita relajarse y la experiencia que brinda el poder estar en un espacio abierto, con sol, con un clima rico, frente al mar, yo creo que brinda esa oportunidad. Yo difiero de que el viajero, es decir, dicho con esa, digamos, con esa autoridad que no sé quién les dio, de decir cómo va a ser el viajero del futuro, yo difiero, yo creo que sí habrá un segmento, como siempre, que busque experiencias más
personales y más holísticas y más espirituales. Sin embargo, yo creo que el gran número de viajeros seguirá apostando por las vacaciones tradicionales a las que puede tener fácil acceso, de las que puede ir una y otra vez. Digamos que el presupuesto que proviene del gobierno central, del gobierno federal para el estado de Quintana Roo se ha visto reducido. Las necesidades de atención de la pandemia, de conversión de hospitales, de atención de los implementos y todo, se ha incrementado. Y la recaudación fiscal, es decir, los impuestos que se reciben porque la actividad se ha reducido a la mitad, pues se ha reducido de la misma manera. Para poder proporcionar condiciones para nuestros visitantes de salud, de seguridad, de limpieza, de todo, la única manera de no afectar a la propia comunidad local a través de un impuesto nuevo, de un incremento de impuestos, era el hacer corresponder el pago de esta tasa a nuestros visitantes. Se hizo un análisis de otros países. Hay algunos países, algunos competidores nuestros en la zona que ante la pandemia, porque además tienen sistemas por el cual te aplican una prueba PCR, a los 3 días te aplican otra, te llevan un confinamiento de un hotel que tienes tú que pagar. Y eso estaba costando depende de los destinos, algunos entre 20 y hasta $40 por visita, además de someterte a todas estas restricciones. Entonces, bueno, pues se consideró la necesidad que tienen las finanzas estatales de poder complementarse de alguna manera para la promoción turística y para poder brindar a los visitantes las condiciones que yo decía, de seguridad y de salud que requieren, hacía necesario esto. El precio autorizado por nuestro Congreso fue de 224 pesos, equivale más o menos ahora como a $11. Se paga a través de una plataforma en línea, ya están operando en el aeropuerto el personal, eso fue, la implementación siempre es complicada al principio, ya están en las terminales del aeropuerto el personal asistiendo e indicando cómo, y próximamente se van a ir poniendo muchas más facilidades para que se puedan pagar en diferentes lugares, para que sea muy fácil el pago de esta tasa no signifique ha habido inclusive flexibilidad también. A nadie se le ha impedido tomar su vuelo si no lo pagó, si lo olvidó, si no tuvo manera. Esto se está reforzando y esperamos que esto ayude a, digamos, a nivelar un poco las finanzas del Estado para que la calidad de la atención y de los servicios para la población y nuestros visitantes no se reduzca.